Igual es bueno que ustedes, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Me digan o vayan, tomen apuntes mientras yo voy explicando. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema de fuerzas de fricción, ¿verdad? Como ya probablemente sepan, ¿verdad? La fricción es una fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies. Normalmente uno podría decir que la fricción es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, pero realmente no siempre pasa eso. A veces los cuerpos se pueden mover debido al hecho de que hay fricción. Por ejemplo, digamos que ustedes van a una pista de patinaje, entonces ustedes saben que ustedes van a la pista de patinaje sobre hielo, ustedes se ponen unos patines con unas cuchillas en las suelas y entonces ustedes se pueden mover libremente, ¿verdad? Pero si ustedes se van a una pista de patinaje con zapatos normales, ustedes probablemente se resbalarían, ¿verdad? Y debido a eso, les costaría mucho caminar. Se podrían mover, pero les costaría mucho caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el suelo que está cubierto de hielo es muy resbaloso y no permite que ustedes mantengan una tracción entre las suelas de sus zapatos y el piso. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea difícil caminar sobre hielo? Bueno, lo que hace que sea difícil caminar sobre hielo es precisamente el hecho de que el hielo es una superficie con poca fricción. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, para caminar sobre una superficie con jabón, ¿verdad? Ustedes tiran jabón líquido o tiran aceite, ¿verdad? Y se pueden resbalar. En cambio, cuando ustedes caminan sobre el pavimento o sobre el concreto o sobre una superficie áspera, no tienen problema porque el zapato logra mantener una tracción con el suelo, ¿verdad? La suela del zapato no resbala con el suelo. Y entonces eso es lo que nos permite caminar, ¿verdad? El hecho de caminar se puede hacer solamente cuando tenemos suficiente fricción o suficiente tracción entre el suelo. De hecho, al caminar, la fuerza de fricción nos empuja hacia adelante. Si este fuera el zapato, entonces la fuerza de fricción apunta hacia adelante. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un automóvil en la carretera. El automóvil puede rodar, o sea, sus llantas pueden rodar cuando existe una fuerza de fricción considerable entre la llanta y el cemento o el asfalto en la carretera. Si no hubiera fricción, entonces la llanta se resbalaría y el carro derraparía, lo cual puede ser peligroso. En cambio, cuando hay fricción, la llanta se mantiene en su lugar y el carro puede moverse con total seguridad. Entonces, existen realmente dos tipos de fuerza de fricción. Hay dos tipos de fuerza de fricción. En primer lugar está la fricción estática y en segundo lugar está la fricción. Disculpe, profe, es que hay alguien en ¿Perdón? sala de espera. En sala de espera. Perdón, ¿alguien dijo algo? Es que me... No. Me parece que hay alguien en sala de espera. Ah, no, Ay, ya no. no, no. Gracias. Ok. Y la otra es la fricción cinética. La fricción estática es la que ocurre, perdón, es la que ocurre cuando hay dos cuerpos que todavía no han empezado a resbalar el uno con respecto al otro.
por lo tanto no hay movimiento relativo entre los cuerpos, ¿verdad? Entonces, la fricción estática es la que ocurre entre dos superficies que no resbalan entre sí. Mientras que la cinética es la que ocurre cuando sí resbalan entre sí. Es la que ocurre entre dos superficies que sí resbalan entre sí. Entonces, por ejemplo, para caminar o para que un carro ruede sobre la autopista, tenemos que usar fricción estática, ¿verdad? Irónicamente, tiene que ser estática porque es la fuerza de fricción que mantiene a la suela del zapato en el piso. Mientras que la cinética es la que ocurre cuando las superficies hacen contacto pero resbalan. Por ejemplo, cuando ustedes están en un carro y el carro resbala sobre la autopista porque derrapa, porque el piso estaba mojado, etcétera, eso es fricción cinética. Idealmente, los fabricantes de carros o de llantas buscan evitar ese tipo de fricción, ¿verdad? Porque puede ser peligroso. Pero en otros casos, más bien, puede ser que lo que ustedes deseen es tener fricción cinética, ¿verdad? Todo depende de la aplicación. Para la fricción estática y para la fricción cinética tenemos fórmulas matemáticas diferentes de calcularla. De hecho, son muy parecidas, pero hay que entender muy bien cuál es la diferencia entre una y la otra. Pues vamos a empezar primero con la fricción estática. Pues vamos a ver cómo se calcula en un problema la fricción estática. Pues imagínense que ustedes se encuentran en un parqueo, digamos, en un lugar con un suelo muy áspero. Vamos a poner que el suelo es áspero. Y ustedes colocan sobre el suelo una caja muy pesada. Digamos que va a ser una caja que tiene una masa de 100 kilogramos. Es decir, algo, ¿verdad? No es muy pesado, pero digamos que tiene 100 kilogramos. Y ustedes quieren empujar la caja, ¿verdad? Entonces ustedes se ponen del lado de la caja y la empiezan a empujar. Si el suelo es verdaderamente muy áspero, digamos que es una superficie bastante rugosa, entonces puede ser que a ustedes les cueste mucho empujar la caja, ¿verdad? Si la caja no fuera sólida o si no fuera lo suficientemente resistente, entonces incluso podríamos ¿cómo se dice? Podríamos raspar la caja, podríamos desgastarla y podríamos, ¿verdad?, romperla. Digamos que la caja no se va a romper, pero sí va a estar sujeta a una fuerza de fricción muy grande. Entonces, ustedes aplican una fuerza a la caja. Una fuerza F. Si la fuerza F no es lo suficientemente grande, la caja ni siquiera se va a empezar a mover. Es decir, ustedes van a empujar, pero la caja no se va a mover. Simplemente no va a hacer nada, se va a quedar quieta. Sin embargo, existe un valor para esta fuerza que es el mínimo que ustedes tienen que aplicar para que la caja empiece a moverse, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a destacar lo siguiente. Existe un valor mínimo para la fuerza aplicada que hace que la caja se empiece a mover, ¿verdad? Por debajo de ese valor mínimo, la fuerza de fricción estática no deja que la caja se mueva. Existe un valor mínimo para la fuerza de fricción aplicada que hace que la caja se empiece a mover. Por debajo de ese valor mínimo, la fuerza de fricción estática no deja que la caja se mueva. Entonces, si la caja no se mueve por la fuerza de fricción, pues quiere decir que la fuerza de fricción aparece de manera natural sobre la caja. Y más aún,
esa fuerza de fricción tiene que apuntar hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Entonces, si la caja no se mueve, ¿qué valor tiene la fuerza de fricción? ¿Sí? Si la caja no se mueve, entonces lo que cabe esperar es que la sumatoria de fuerzas sobre la caja sea igual a 0, ¿verdad? En el eje X. ¿Se acuerdan que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración? Entonces, si la caja no se mueve, eso quiere decir que la aceleración es 0. Y las fuerzas que actúan sobre la caja son dos. Es la fuerza aplicada para la derecha, o sea, positiva, y la fuerza de fricción hacia atrás, negativa, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que de hecho, la fuerza de fricción que experimenta la caja es igual a la fuerza aplicada, pero opuesta. O sea, no tiene un valor fijo, sino que la fuerza de fricción depende de la fuerza que ustedes apliquen sobre la caja. Si no hubiera ninguna persona empujando la caja, entonces no habría fricción. Pero en el momento en que llega una persona a empujar la caja tiene un valor, tiene un valor para la fuerza de fricción que es igual a la fuerza aplicada y eso impide que la caja se empiece a mover. Esto sucede así hasta que la persona logra hacer una fuerza lo suficientemente grande para vencer el límite y entonces hacer que la caja se empiece a mover. Generalmente existe una forma de predecir cuál va a ser el límite mínimo a partir del cual la caja se va a empezar a mover. Vamos a ver. La caja se va a empezar a mover cuando la fuerza aplicada supere el valor que voy a dar a continuación. Entonces, se va a mover cuando la fuerza aplicada sea igual o mayor que una constante que voy a llamar μs multiplicada por la fuerza normal que experimenta la caja. Aquí la normal, como ustedes ya saben, es la fuerza de contacto que sucede entre la caja y el piso, ¿verdad? La normal apunta hacia arriba. Generalmente, cuando no hay ninguna otra fuerza adicional, uno puede decir que la fuerza normal es igual al peso de la caja, ¿verdad? Pero podría no serlo dependiendo de la cantidad de fuerzas que actúan, ¿verdad? Si hubieran más fuerzas verticales, entonces la normal no sería igual al peso, sino que sería diferente. El coeficiente μs, vamos a ver, μs, ¿verdad? Es una letra griega. μs, ¿verdad? μs, se llama μs, pero es una letra del alfabeto griego, ¿verdad? Como la letra pi, como la letra z. Se llama el coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción estática es una cantidad que ustedes miden para cualquier par de superficies. Digo par de superficies porque depende de la superficie que conforma el suelo, pero también depende de la superficie de la caja, ¿verdad? O sea, depende de las superficies que hacen contacto, ¿verdad? Si fuera madera, si fuera cemento, si fuera metal, si fuera de plástico, tendría su propio valor para el coeficiente. Se puede medir, generalmente se puede incluso tabular, pero depende del coeficiente. En realidad, esta fórmula es una fórmula bastante empírica, o sea, es bastante experimental, porque no da, digamos, una explicación más allá de dónde es que viene, ¿verdad? O sea, podríamos decir que el valor de ese coeficiente ustedes lo miden experimentalmente,
y que depende de la rugosidad, que depende de la dureza, depende de la estructura química de los materiales sólidos que hacen contacto. Simplemente ustedes lo miden y lo registran y lo utilizan para calcular fuerzas. No es, digamos, algo que ustedes puedan predecir a priori sobre las propiedades de la materia. Es algo que ustedes miden. El coeficiente μs, vean que ustedes lo multiplican por la normal, ¿verdad? La normal es una fuerza y la fuerza aplicada también es una fuerza. Entonces, eso quiere decir que el coeficiente μs no tiene unidades de medida. O sea, vamos a decir, es una cantidad adimensional. Una cantidad adimensional significa que no tiene unidades de medir. ¿Verdad? Usted no la mide en metros, no la mide en joules, no la mide en segundos. O sea, simplemente no tiene unidades. En cualquier sistema de unidades no tiene unidades de medida. Y su valor usualmente se encuentra entre 0 y 1. O sea que generalmente es mayor que 0 y es menor a 1. Cuando el coeficiente de fricción estático se aproxima a 0, significa que ustedes tienen que aplicar una fuerza muy pequeña para empezar a mover el objeto. Es decir, eso corresponde al caso en que la superficie sea muy resbalosa. Al contrario, cuando el coeficiente de fricción es muy grande, cuando tiende a acercarse a 1, significa que más bien tienen que aplicar una fuerza muy grande para empezar a mover el objeto, ¿verdad? Por lo tanto, es una superficie más rugosa. Vean que, como ustedes saben, ¿verdad? Generalmente la normal depende del peso, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que entre más pesada sea la caja, cuesta más moverla, porque entre más pesada sea, mayor va a ser la normal. Y entre mayor sea la normal, mayor va a ser el valor de μs por n, ¿verdad? Mayor va a ser entonces el valor límite a partir del cual la fricción empieza a, la fuerza aplicada empieza a mover la caja. Ahora bien, un detalle muy importante. Esta formulita que yo les escribí acá, ¿verdad? No es para calcular la fricción estática. Simplemente es para calcular el valor mínimo requerido para empezar a mover la caja. ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción estática? Bueno, si la caja no se mueve, entonces la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza aplicada, ¿verdad? En cambio, si la caja sí se está moviendo, entonces ya no hay fuerza de fricción estática, ¿verdad? Porque hay movimiento. O sea, por definición ya no hay fricción estática, sino que hay fricción cinética, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, esto que está acá, lo que nos dice es que la fuerza de fricción estática siempre es igual o menor que μs por n, ¿verdad? Pero esto que está acá no nos dice cómo se calcula. Nada más nos dice cuál es el valor más grande que puede tener. Para calcular para calcular la fricción estática, lo que hacemos es plantear la sumatoria de fuerzas e igualarlas a 0, ¿verdad? Y a partir de ahí es que ustedes deducen el valor para la fuerza de fricción. Antes de que avancemos a la fuerza de fricción cinética, ¿hay alguna duda? Veamos, entonces. Para calcular la fricción cinética, vamos a imaginarnos ahora un caso bastante parecido al anterior, ¿verdad? Digamos que yo tengo una superficie áspera, dibujo una caja de 100 kilogramos y entonces ustedes intentan empujar la caja, ¿verdad? Y aplican una fuerza F.
Claro, digamos que ahora ustedes empujan muy fuerte, y entonces la caja sí se empieza a mover. Entonces, si la caja se está moviendo, la caja va a tener una velocidad, ¿verdad? Digamos que se mueve para la derecha e incluso puede tener una aceleración. Digamos que de igual forma acelera hacia la derecha. Entonces, cuando existe movimiento entre las superficies, ¿verdad? Cuando hay movimiento entre el suelo y la caja, la fricción es cinética, ¿verdad? La palabra cinética quiere decir con movimiento. Y cuando hay movimiento, la fórmula para calcular la fuerza de fricción es diferente. Al igual que la vez anterior, decimos que la fuerza de fricción apunta hacia la dirección opuesta al movimiento, ¿verdad? Eso sería la fuerza de fricción. Pero ahora existe una forma de calcular la fuerza de fricción cinética. Cuando la fuerza de fricción es cinética, la fuerza de fricción es igual a una constante mu k multiplicada por la normal, ¿ok? La normal, de nuevo, es la fuerza de contacto entre la caja y el piso. La normal va para arriba. Sin embargo, vean que ahora yo estoy hablando de mu k, ¿verdad? Antes tenía mu s, ahora tengo mu k. Mu k es el coeficiente de fricción cinético. Se escribe con una letra K y no con la letra C, como uno, ¿verdad?, podría esperar, porque en inglés la palabra cinético se dice kinetic, se escribe con K. Entonces, por convención, vamos a escribirlo con la letra K. Que es diferente, digamos, al coeficiente que teníamos antes, que era mu s, ¿verdad? Mu s es cuando es fricción estática, ¿verdad? S es de estática, y mu k es cuando es fricción cinética. Pero aquí, vean que la diferencia, sin embargo, todavía más importante, es que esto que está acá es una igualdad, es una ecuación, ¿verdad? Cuando yo tenía la fricción estática, lo que tenía era una inecuación. Yo decía que la fricción estática era igual o menor que mu s por n, porque puede ser menor. Sin embargo, la fuerza de fricción cinética es igual a mu k por n. O sea, es exactamente igual a mu k por n. Al igual que con la fricción estática, el valor de mu k se determina experimentalmente para cualquier par de superficies, ¿verdad? Ya sea, digamos, entre las llantas del carro, que es un neumático, y el cemento de la carretera, o entre la suela del zapato y la acera, ¿verdad? O cualquier par de superficies, ustedes miden el valor de mu k. Mu k es también una cantidad adimensional. Tampoco tiene unidades, es adimensional. Y mu k también se encuentra generalmente con valores mayores a 0 y menores a 1. Cuando el mu k se aproxima a 0, significa que es muy fácil resbalar sobre la superficie. Cuando mu k se aproxima a 1, aún así resbala, pero cuesta más resbalar, o sea, resbala menos, podríamos decir. No hay, digamos, ninguna razón especial para que mu k sea menor a 1. Podría, en teoría, ser mayor a 1, pero son bastante pocos los ejemplos conocidos de superficies con coeficientes mayores a 1. Casi siempre son materiales diseñados experimentalmente para un propósito, digamos, de tener poca fricción. Sin embargo, algo que es bastante normal y usual es que generalmente, vamos a ver, generalmente, para cada par de superficies, siempre sucede que mu s es más grande que mu k. O sea, el coeficiente de fricción estático
es más grande que el coeficiente de fricción cinético. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando ustedes están moviendo un objeto muy pesado, ¿verdad? Siempre es más difícil hacer que se empiece a mover que mantenerlo en movimiento, ¿verdad? Para hacer que el objeto se empiece a mover, ustedes tienen que aplicar una fuerza muy grande, pero una vez que ya se ha empezado a mover, para continuar moviéndolo, tienen que aplicar una fuerza, pero más pequeña. O sea, puede ser la misma o también puede ser más pequeña. Entonces, es más difícil, digamos, empezar a moverlo que dejarlo moviéndose. Esa es la idea detrás de esto. Nunca es al revés. O sea, nunca es más fácil empezar a moverlo que dejarlo moviéndose. Es como cuando uno tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Que es más difícil tomar la decisión que hacer la decisión, ¿verdad? Que afrontar las consecuencias. Bueno, entonces esa sería, digamos, la parte teórica de este tema. Veamos. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo? Voy a parar la grabación acá.